Tras la tormenta, cuando todo aún parecía en ruinas, el señor Tuan apareció inesperadamente en casa de doña Anguía con el rostro lleno de preocupación. Le advirtió con voz seria que tuviera cuidado con Lin, insinuando que esa joven no era tan inocente como aparentaba. Pero lo que él no sabía era que nada de aquello tomaba por sorpresa a doña Anguía. ¿Está doña Anguía cayendo en una trampa? ¿O quizás es ella quien mueve los hilos desde la sombra? Pronto la verdad saldrá a la luz y se revelará qué papel juega realmente la pieza llamada Lin en esta compleja partida. Sigue con nosotros para descubrir quién es el verdadero jugador que controla el tablero, porque en este juego, nada ni nadie es lo que parece. Una tormenta brutal azotó la región donde vivían Tutieu y Uri, dejando tras de sí un paisaje desolador. Las lluvias torrenciales se desbordaron sin piedad. Los ríos crecieron hasta tragarse los caminos, y el agua mezclada con lodo y ramas invadió cada rincón del pequeño rancho que ambos cuidaban con tanto esfuerzo. Desde las colinas el torrente descendía con furia, arrasando los huertos, el estanque de peces y los corrales. Todo aquello que representaba su trabajo y su paz diaria parecía haberse desvanecido en cuestión de horas. Sin embargo, la vida les dio un respiro. Tanto Tutieu como Uri salieron ilesos. Cuando la tormenta amainó, salieron al exterior y contemplaron el desastre con una mezcla de tristeza y determinación. El aire olía a tierra mojada y a madera podrida. El sonido del agua aún resonaba a lo lejos. No hubo tiempo para lamentaciones. Con las manos aún temblorosas comenzaron a limpiar, a recoger ramas, a sacar el barro que cubría los pasillos y a vaciar el agua estancada que había invadido los cobertizos. Uri se encargó del estanque con una red improvisada. Intentó salvar algunos peces que quedaban atrapados entre las hojas. Tutieu, por su parte, revisó las jaulas de los animales, asegurándose de que las gallinas, los perros y los conejos estuvieran a salvo. Cada movimiento estaba lleno de cansancio, pero también de una fuerza silenciosa que solo nace cuando uno protege su hogar. El jardín, aunque dañado, conservaba pequeños brotes de vida entre el barro. Era como si la naturaleza misma les ofreciera una señal de esperanza. «Podemos reconstruirlo», dijo Uri, con voz serena, mirando hacia el cielo gris que poco a poco dejaba entrever un rayo de luz. Tutieu asintió con el rostro manchado de tierra pero los ojos llenos de fe. Gracias a las precauciones que habían tomado el cercado del estanque y los animales resguardados dentro de la casa, los daños fueron menores de lo que esperaban. Aquel día, entre el olor a lluvia y el silencio tras la tormenta, entendieron que la fuerza de su unión valía más que cualquier pérdida material, porque aunque el viento lo hubiera arrasado todo, aún les quedaba lo esencial, ellos dos juntos frente a cualquier tempestad, mientras limpiaban juntos los restos que la tormenta había dejado. Tutieu no pudo evitar hablar con la voz entrecortada sobre el sufrimiento de la gente después de cada temporal. Cada casa destruida, cada animal perdido. «Duele ver cómo todo se desvanece en un instante», murmuró con los ojos humedecidos. Uri, sin decir mucho, se acercó y puso una mano sobre su hombro. No necesitaban palabras, su presencia era suficiente para transmitir calma y fuerza. En medio del barro, del olor a humedad y de los restos esparcidos por el viento, algo profundo florecía entre ellos, una comprensión silenciosa del valor de la vida y del amor que los unía. Cuando el agua finalmente comenzó a retirarse, regresaron a su rutina con ternura y cuidado. Lo primero fue atender a sus fieles compañeros. Los perros, empapados y temblorosos, buscaban calor y consuelo.
Uri preparó un balde de agua tibia mientras Tutieu los sostenía uno a uno, acariciándolos con delicadeza. Los lavaban con mimo, los envolvían en toallas secas y pronto el patio se llenó de ladridos, movimientos torpes y risas. Los animales que momentos antes parecían derrotados por el frío, ahora corrían por el jardín chapoteando entre los charcos, devolviendo la alegría al hogar. La escena tenía algo mágico. Los rayos del sol al colarse entre las nubes iluminaban las gotas que aún caían de los tejados, creando destellos como pequeñas estrellas. Tu tía sonrió observando a Uri jugar con uno de los perros y por un instante todo el dolor, el cansancio y la angustia se desvanecieron. Aquel momento sencillo pero lleno de vida era el símbolo de una nueva esperanza. En la casa de Uri la tarde caía lentamente cuando el señor Tuan llegó con paso apresurado. Su rostro reflejaba una inquietud que no podía disimular. Al verlo, la señora Anguía dejó la tetera sobre la mesa y lo miró con calma. «¿Qué ocurre, señor Tuan?», preguntó con una mezcla de curiosidad y serenidad. «No suele venir con tanta urgencia». El hombre respiró hondo antes de hablar. «Se trata de Lin», dijo con voz grave. «He descubierto algo que debería preocuparla. Esa muchacha no es quien aparenta ser. Es la hija adoptiva de la señora Lan. La recuerda su antigua rival. No entiendo cómo pudo permitir que la hija de su enemiga trabajara dentro de su propia empresa. ¿No teme que sea una trampa?» Durante unos segundos, el silencio llenó la sala. La señora Anguía apenas levantó una ceja, luego sonrió levemente mientras servía 2 tazas de té. Señor Tuan respondió con voz tranquila. «Jamás he tomado una decisión sin razón. Si Lin quería entrar, la dejé hacerlo. Solo observando de cerca se puede conocer la verdadera intención de alguien». Tuan la miró sorprendido intentando descifrar su pensamiento. «Entonces, ¿la está vigilando?», preguntó con tono de incredulidad. Ella llevó la taza a los labios y dio un sorbo antes de responder con una expresión que mezclaba astucia y poder. «Digamos que la estoy observando». Sus ojos brillaron con una frialdad calculada. En un tablero de ajedrez cada pieza se mueve, pero solo una mano guía la partida. Tuan guardó silencio. Por primera vez comprendió que aquella mujer no era simplemente cautelosa, sino una estratega nata. Detrás de su voz serena se escondía una mente que planeaba cada paso con precisión. «Entonces, Lin es solo una pieza más», susurró él. Don Tuan permaneció en silencio durante unos segundos antes de murmurar con cierta preocupación. «Solo espero que esta vez no te equivoques con la persona». Doña Anguía, sin mirarlo, desvió la vista hacia la ventana. Su voz sonó baja, firme, con una frialdad que imponía respeto. «En el mundo de los negocios no existe el acierto o el error. Solo los resultados hablan». Tomó la taza de té con una calma que contrastaba con la tensión del momento, y añadió casi como si hablara consigo misma. «Deja que Lin continúe. A veces, para atrapar a un pez grande, hay que soltar primero el anzuelo». En aquel instante el silencio entre ambos se volvió espeso, casi inquietante. Y aunque el sol entraba por la ventana bañando la habitación en una luz dorada, la atmósfera seguía impregnada de algo frío, casi imperceptible. El presentimiento de que una partida peligrosa acababa de comenzar.